Damos la gloria al maravilloso nombre de nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo. Dios es bueno. Vamos a enfocarnos en un tema acerca del sacerdocio de Melquisedec. Vamos a tener una breve descripción de este personaje de la palabra de Dios, que es bastante misterioso. Y vamos a utilizar las escrituras en la epístola a los hebreos. Se llama epístola a los hebreos porque fue escrita exclusivamente para los judíos cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo y aún estaban adoptando o siguiendo las costumbres del sacerdocio levítico. Y aquí el escritor sagrado les aclara por medio de esta epístola qué es lo que deben hacer en sí. Aleluya. Hebreos 4, del 14 al 16. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Señor, añada bendiciones aún más a su preciosa palabra. Señor, voy a compartir este mensaje y pido que tu gracia, que tu sabiduría me ayude, Señor. Dame las palabras para la buena y necesaria edificación, para el público oyente, para el auditorio, para los corazones, Señor, a los cuales esta palabra les va a llegar, que haga el efecto para el cual tú las has enviado. Aleluya. La Biblia habla de un personaje llamado Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? O una pregunta, ¿a usted le gustan los misterios? Pues la historia está llena de ellos. La historia está repleta de misterios. Por lo general tienen que ver con individuos. En la Biblia, uno de los personajes más misteriosos es el rey de paz, llamado Melquisedec. De repente, un día se apareció en la vida de Abraham, que antes se llamaba Abraham, y nunca más se volvió a saber de este personaje llamado Melquisedec. Sin embargo, lo que sucedió ese día iba a ser recordado a través de la historia y se convertiría en uno de los temas de la carta a los hebreos, las cuales hemos leído. Esta carta hace parte del Nuevo Testamento. Este encuentro entre Abraham y Melquisedec lo relata la Biblia en Génesis, capítulo 14. Este encuentro entre Abraham y Melquisedec fue de lo más singular. Aunque ambos eran extranjeros y no se conocían, poseían una característica muy importante. Ambos adoraban y servían al único Dios que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Sucedió durante un gran momento de triunfo para Abraham. Acababa de derrotar a un ejército y de liberar a un gran número de cautivos. Si Abraham tenía alguna duda en cuanto a quién le pertenecía la victoria, Melquisedec se lo aclaró cuando le dijo: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, es decir, en tu poder. Génesis 14, 20.
Abraham reconoció que aquel hombre adoraba al mismo Dios. A través del Antiguo Testamento nos encontramos con individuos que adoraban a Dios, pero que no eran judíos, es decir, no eran israelitas. Melquisedec era uno de estos personajes. Esto indica que el requisito para ser un seguidor de Dios no es genético, sino que se basa en la obediencia fiel a las enseñanzas de Dios y en el reconocimiento de su grandeza. Una pregunta: ¿permite usted que Dios le hable por medio de otras personas? Cuando evalúa el carácter de otras personas, ¿lo hace considerando el impacto de Dios en la vida de ellos? ¿Se ha dado cuenta de las semejanzas que hay entre usted y los otros que adoran a Dios, aun cuando ambos tienen distintas maneras de adorar? ¿Conoce usted lo suficiente al Dios de la Biblia para saber si lo está adorando de una manera real y verdadera? Permita que Melquisedec, Abraham, David y Jesús, junto con muchos otros personajes de la Biblia, le enseñen acerca de Dios, de este Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra. Dios quiere que usted sepa cuánto lo ama. Dios quiere que usted lo conozca personalmente, gloria a Jesús. Y la Biblia enseña de que Melquisedec es tipo de Cristo, gloria al Señor. Lo habla con claridad, con certeza. Un sumo sacerdote, gloria al Señor. Por eso nos dice la Biblia que debemos acercarnos confiadamente. ¿Por qué la Biblia dice que debemos acercarnos confiadamente? Porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, que lo hacía una vez al año, él se preparaba con un tiempo de pureza, limpieza moral, física, aún en el vestuario y espiritual. Porque si estaba mal, moría ya dentro del lugar santísimo, porque allá no podía pasar nadie si no estaba bien con Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros para entrar en lugar de su presencia? ¿Cómo está nuestra vida de santidad, nuestra vida moral? ¿Qué estamos haciendo? Que puede incurrir en dificultades, adversidades físicas, espirituales, económicas, materiales. Entonces, ese era el temor del sumo sacerdote, de las personas que se acercaban a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Podían morir, aunque la Biblia nunca registra que esto sucedió alguna vez. Pero aquí el escritor sagrado nos está hablando. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, dice que Él se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no al trono de juicio, ni al trono de la condenación, es al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos la historia de una mujer sirofenicia en Mateo 15 y Marcos 7. Era una mujer pagana, pero ella oyó hablar de Jesús y ella se acercó confiadamente, aunque, digamos así, fue difícil alcanzar este milagro, por lo que relata la historia. Jesús la confrontó y la censuró, pero ella fue persistente, se acercó al trono de la gracia y alcanzó misericordia, y su hija fue libre. Si tú te acercas confiadamente al Señor, tu familia, tus seres queridos, tú mismo, tú misma, vas a alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Aleluya. Cristo es superior a los sacerdotes y su sacerdocio
es superior al de ellos. Para los judíos, el sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa en la tierra en ese entonces. Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del templo una vez al año para hacer expiación por los pecados de toda la nación. Ustedes lo pueden encontrar en el libro de Levítico, capítulo 16. Así como el sumo sacerdote Jesús es el mediador entre Dios y nosotros, como representante de la humanidad, intercede por nosotros ante Dios. O sea, ruega, nos defiende. Dice, como representante de Dios, nos garantiza el perdón de Dios. ¿Usted necesita perdón? Venga, acérquese a Jesús, acérquese a Dios. Tiene un abogado que lo va a defender, lo va a sacar al suelto, libre. Jesús tiene más autoridad que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, porque Jesús es el verdadero Dios y también verdadero hombre. A diferencia del sumo sacerdote, quien podía estar delante de Dios solo una vez al año. O sea, que si uno falla, Señor, perdóname. No hay que esperar un año para confesar. Usted lo puede hacer inmediatamente y va a recibir perdón, redención, purificación. Cristo siempre está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Jesucristo siempre está disponible para escuchar cuando oramos. Jesús es como nosotros, porque enfrentó una amplia gama de tentaciones durante su vida como ser humano. Nos da consuelo saber que Cristo enfrentó la tentación. Significa que puede identificarse con nosotros. Nos anima al saber que enfrentó la tentación y no cedió al pecado. Él nos muestra que no tenemos que pecar cuando nos enfrentamos a la tentación cautivadora. Jesús es el único ser humano que ha vivido una vida perfecta. Él lo entiende, Él nos entiende y nos va a ayudar a salir de esa situación, de esa tentación cautivadora que lo atrae, que lo seduce, que le encanta, que le gusta. Jesús lo va a ayudar si usted recurre a Él, aleluya. Por eso dice, acerquémonos confiadamente. La oración es la manera en que nos acercamos a Dios y debemos hacerlo confiadamente, o sea, con seguridad, porque a veces cuando uno hace algo malo, es difícil ser sincero y decir, yo lo hice, fui yo, reconozco que me equivoqué. Si la persona lo quiere hacer, no va confiado, va con su rostro cabizbajo, pensativo, con miedo. Pero en el Señor debemos hacerlo confiadamente, aleluya. Él está allí. Algunos cristianos se le acercan a Dios con timidez, con la cabeza caída, temerosos de pedirle a Dios que supla sus necesidades. Otros oran de una forma superficial, sin pensar en lo que dicen. Debemos acudir a Él. Usted acuda al Señor con reverencia, porque Él es su Rey, pero acuda también con plena confianza, porque Él es su amigo y consejero. ¿Cómo se encuentra usted en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, donde usted está escuchando este mensaje que, que le agobia? ¿Dónde está su punto débil? Que usted quiere ceder a algo que es prohibido, que lo está agobiando. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y vemos un pasaje claro en el libro de Mateo, capítulo 4, y también habla en el libro de Lucas, capítulo 4, acerca de la tentación de Jesús. Jesús no fue tentado en el templo ni en su bautismo, sino en el desierto. Desierto significa prueba, dificultad, aflicción, adversidad. ¿Cuál es tu desierto? ¿Qué te seduce a mirar hacia atrás como la mujer de Lot? ¿Cuál es tu aflicción? No hagas como hizo Esaú, que Esaú se vio en una situación difícil de aflicción, de hambre física, y vendió su primogenitura. Se vio tentado y la negoció.
Usted no negocie su salvación, su santidad. Usted no vaya a negociar su identidad como hijo, como hija de Dios. No lo haga. No ceda. Usted no puede negociar su primogenitura. Su viña, Nabot no lo hizo. Nabot prefirió morir, pero se mantuvo fiel a sus principios. Esaú sí le gustaban las legumbres y se fue rápidamente y negoció su salvación, su santidad, su lealtad al Señor. Por eso te pido, amado, amada, en este día, en este momento, no sé dónde estás vulnerable. Habla con el Señor. Acércate a alguien con principio, con autoridad. Acércate a alguien con, con temor de Dios, con llenura del Espíritu Santo, que pueda guiarte y ministrarte liberación, paz para tu mente. Cuando tú confías, eres libre. La mujer samaritana ya confesó su condición y fue libre. Con frecuencia el enemigo nos tienta cuando somos vulnerables o estamos bajo presión o bajo tensión física o emocional. Por ejemplo, cuando nos sentimos solos o cansados o estamos considerando decisiones importantes o enfrentando incertidumbre. ¿En cuál de estos aspectos te encuentras tú en este momento, en este día? ¿Qué te agobia? ¿Cuál es esa tensión física o emocional que te aflige? ¿En qué cuadro te encuentras en este instante? No mires para atrás. Mira a Jesús, el autor y consumador de la fe. No hagas lo que estás pensando hacer. Tú sabes que es prohibido. Tú sabes que no te conviene. Tú sabes que eso no le agrada a Dios. No te dejes llevar por la tentación. Ven al trono de la gracia. No peques. No falles a tu hogar. No le falles a tus hijos. No le falles a Dios. No te falles a ti misma, a ti mismo. Aleluya. Otro punto importante es que el enemigo, Satanás, también le gusta tentarnos por medio de nuestra fortaleza, donde somos más susceptibles al orgullo. Debemos estar en guardia en todo momento contra todos los ataques. Acuérdense que el enemigo se disfraza como ángel de luz para engañar, para seducir. En varios aspectos el enemigo nos va a tentar. Como decía, a veces en nuestras fortalezas. Frecuentemente no solo somos tentados en nuestras debilidades, sino también en nuestras áreas de fortaleza. El diablo tentó a Jesús donde era poderoso. Jesús tenía poder sobre las piedras, podía convertir la mejor panadería en el desierto. Jesucristo podía hacerlo. Jesucristo tenía poder sobre los reinos del mundo y sobre los ángeles. Y Satanás quería que usara ese poder sin tener en cuenta su misión. Escuche, cuando cedemos a las tentaciones del diablo y usamos nuestra fortaleza de manera equivocada, nos volvemos soberbios y autosuficientes. Entonces, confiados en nuestras habilidades, no vemos la necesidad de la ayuda de Dios. Para evitar caer en esa trampa, debemos reconocer que nuestra fortaleza es un regalo de Dios y que debemos dedicarla a su servicio. Bendito sea el Señor. ¿Dónde te encuentras tentado? Busca del Señor. Jesús fue capaz de resistir las tentaciones del diablo porque no solo conocía las Escrituras, sino que también las obedecía. Es importante soportar la tentación, las pruebas, las adversidades. Pero ¿cómo? Con la palabra. Jesús venció las tentaciones con la palabra. Con la palabra y la oración, el ayuno. Si te encuentras débil, que estás flaqueando en un área, debes ayunar. Este género solo sale con oración y con ayuno. Y el ayuno es para desatar ligaduras de impiedad. A veces traemos de nuestros seres queridos líneas de pecado, cautividades
heredos familiares que aún nos atan, que heredamos de nuestros ancestros. Debemos ir al Señor para que Él rompa con esa cautividad. Bendito sea el Señor. Venga el Señor. Hable con Él. Ayune. Ore. Clame a Dios. Busque la liberación. Busque la ayuda. Y eso lo va a librar de ceder al pecado como lo hizo Adán y Eva, como lo hizo Caín, como lo hizo David, Sansón. Muchos personajes cedieron a la tentación porque en ese instante olvidaron la palabra de Dios. No tenían un nivel de oración consagrado, porque cuando estamos en un nivel de oración consagrado, no cedemos a las tentaciones, a los placeres, a las ofertas del enemigo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Jesús puede ayudarte, porque Él fue tentado en todo, es poderoso para socorrerte y librarte. Aleluya. La palabra de Dios es una espada para el combate espiritual. Conocer versículos bíblicos es un paso importante para ayudarnos a resistir los ataques del enemigo. Por eso es importante que usted lea la Biblia todos los días. El pueblo de Israel salía todas las mañanitas a recoger el maná. Éxodo 16:4. Todos los días había que recogerlo antes que saliera el sol. Amado, amada, antes de que usted se ocupe o entre en el cuadro, en la escena de Marta ocupada y turbada con tantas cosas, ocúpese primero de Dios y las cosas le van a salir bien. Busque del Señor, llénese de la oración, de la palabra, y va a tener sabiduría, ciencia y fortaleza para enfrentar los quehaceres diarios, las tentaciones, las luchas, los ataques. Pero si nos debilitamos en oración, en la palabra, es como cuando un cuerpo de un niño, de una persona, tiene las defensas bajas. Cualquier virus lo atropella, lo pone en cama. No dejes que los virus del mundo, del pecado, de las tentaciones, te enfermen espiritualmente. Ven, llénate de la medicina de Jesús. Busca de ese antídoto, aleluya. También debemos obedecer lo que dicen las Escrituras. Fíjense que Satanás había memorizado versículos de la Biblia, pero no los obedecía. Conocer y obedecer la Biblia nos ayuda a seguir los deseos de Dios en vez de los deseos del diablo. Acuérdese lo que dice Juan 8:44. Bendito sea el Señor. ¿En qué situación te encuentras? ¿Qué te agobia? ¿Qué te aflige? Son situaciones difíciles. El enemigo quiere que cuando hay dificultades, tentaciones, hablemos de la parte eh, sexual, en el sentido de que hay atractivo, hay un atractivo prohibido. El enemigo va a querer que una mujer mire a un hombre que no es de ella, ni para ella. Y lo ve atractivo como Eva vio el fruto codiciable. Tenga cuidado con ese árbol prohibido. No hable tanto con él. Si puede cortarlo, bloquearlo, mejor. Pero si hay algo que lo atrae y lo lleva a pecar contra Dios, contra usted mismo, misma, empiece a cortar. Acuérdese que el pecado está a la puerta. Él se enseñorea de ti o tú te enseñoreas de él. El pecado es como una fiera que está esperando que tú salgas para devorarte. Así que no cedas a esos deseos, para que no termines destruido, ciego, ciega, como terminó Sansón. Sansón cedió a sus deseos, a sus placeres, y esto le trajo una catástrofe a él, a su familia, a su casa, al mismo pueblo de Israel. ¿Qué te agobia en esta tarde, en esta noche, en este día? ¿Qué está afectando tus sentidos? No dejes que el enemigo extravíe tus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda carta a los Corintios 11:3 dice: pero me temo que como la serpiente, con su astucia engañó a Eva
tus sentidos, vuestros sentidos sean engañados y extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No te desvíes, no pongas tu mirada en algo prohibido, en algo que va a destruirte, en algo que te va a traer problemas. No lo permitas. La tentación viene de los malos deseos que hay en nosotros, no de Dios. Y de esos malos deseos nace el pecado. Empieza con un mal pensamiento y se convierte en pecado cuando tomamos esa idea y la convertimos en acción. Muy interesante. El pecado empieza con un mal pensamiento y se convierte en pecado cuando tomamos esa idea, o sea, nos obsesionamos y la convertimos en una acción, o sea, ejecutamos el deseo que está oculto. Es como una bola de nieve que crece cuando rueda cuesta abajo. El pecado se vuelve más destructivo cuando permitimos que continúe. La mejor manera de no caer en el pecado es detener la tentación antes de que sea demasiado fuerte para resistirla. Bendito sea el Señor. ¿Qué te agobia en este día? ¿Qué te está llevando a fallarle al Señor? Resiste. Sé fuerte. Vénsela con la oración, con el ayuno. Acércate confiadamente. Muchas veces estas cosas pasan porque no estamos orando como debe ser. Estamos orando un tiempo muy corto. 5 o 10 minutos. No es suficiente para enfrentar 24 horas de ataque. Porque es que el enemigo no duerme y Dios tampoco. Pero yo no me puedo descuidar. Acuérdate que Pedro no oró y cuando se levantó actuó en la carne y tomó a aquel soldado romano, le cortó la oreja, lo dejó como un pocillo, como una taza de té. Jesús tuvo que responder por los daños que había hecho Pedro. No se meta en problemas. Ore, ore y vigile. A menudo las personas que viven para Dios se preguntan por qué siguen teniendo tentaciones. ¿Acaso Dios las tienta? Dios pone a prueba a las personas, pero no las tienta para que pequen. Sin embargo, Dios permite que Satanás las tiente a fin de refinar su fe y ayudarlas a crecer en su dependencia con Jesucristo el Señor. Podemos resistir la tentación de pecar si acudimos a Dios para que nos dé fuerza y decidimos obedecer su palabra. Un punto importante. Es fácil culpar a otros e inventar excusas para justificar nuestros malos pensamientos y malas acciones. Decimos cosas como, 1, fue por culpa de fulano. 2, no pude evitarlo. 3, todo el mundo lo hace. 4, fue solo un error. 5, nadie es perfecto. 6, el diablo me obligó a hacerlo. 7, me presionaron para que lo hiciera. 8, no sabía que estaba mal. 9, Dios me está tentando. Una persona que pone excusas intenta quitarse la culpa y pasárselo a algo o a alguien más. Sin embargo, los cristianos deben reconocer su falta, confesarla y pedirle perdón a Dios. Proverbio dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ven a Jesús, no encubras tus pecados, no encubras tus deseos. Ven al Señor. Si la lucha es fuerte, programa ayunos y dirígete a una persona muy espiritual, muy consagrada, muy prudente. Y confiésale tu adversidad, tu conflicto interno, antes de que caigas en el lazo del cazador. Porque el enemigo va a alimentar la tentación con los deseos de los ojos, de la carne, con las conversaciones, con el pensamiento, con la foto, con ese contacto en la red. El enemigo va a alimentar esta tentación, este pensamiento, esa obsesión para destruirte
y sacarte del camino. No lo permitas. Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo y puedes salir victorioso, victoriosa. No caigas en el lodo del pecado, en el pozo, en la trampa del enemigo, porque quiere destruirte como lo hizo con Sansón. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si estás herido, herida, venga Jesús, confíasele. ¿Cómo te encuentras? Jesús quiere ayudarte. Como aquella mujer que pecó un día, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques con el pensamiento, ni con el corazón, ni con las acciones. El Señor te dice, vete y no peques más. Yo no te condeno. Jesús también dice, mira que has sido sanado. No peques más para que no te venga ninguna otra cosa peor. Caer en tentaciones, ceder al pecado, trae consecuencias terribles y desastrosas. Ya no será lo mismo. Por eso evita las tentaciones, evita esos contactos, evita esas conversaciones con aquella situación o escena que alimenta los deseos de los ojos, los deseos del corazón. Padre, te damos gracias en este momento, por esta oportunidad, por el grupo, por el auditorio que está oyendo este mensaje. Bendíceles, tú sabes sus necesidades. Señor, tú conoces la aflicción de esa mujer, lo que está padeciendo internamente, esa lucha que te aflige, que te debilita, que te agobia, que te pone contra la espada y la pared, que no sabes qué hacer. Es una lucha interna en la mente, en el corazón, en tu alma, que no sabes si ceder o vencer. Pero el Señor te da la fortaleza para que tú venzas y no seas vencida. Vence, tú puedes. Ven al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere librarte, mujer. Tú que estás oyendo. Hay una lucha interna. Señor, se rompen cadenas. Se rompen yugos ahora. Se rompen ataduras. En el nombre de Jesús. Ataduras. Yugos. Ligaduras de muerte. Ligadura del alma. Mujer, en ti hay una ligadura del alma. Hay una ligadura en tu alma. Estás sufriendo. Tienes luchas. Sientes que te jalan. Que te amarran. Te sientes atraída y seducida. Señor, rompe con esa ligadura del alma. Rompe, Señor, con esa atadura. Mujer, quiebra toda amistad, toda relación, toda contacto e intimidad con aquello que te destruye, que te contamina. Quiebra, quiebra. Rompe ese lazo. No lo tengas. No lo conserves. No lo ocultes. Señor, rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Ahora sale toda hechicería, toda brujería, toda contaminación de carne y espíritu, toda tibieza, toda falta de oración, falta de perdón, falta de ayuno, falta de lectura de la palabra. Se rompe ese lazo ahora en el nombre de Jesús. Saca a mi hermana del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, porque te sientes desesperada, confundida, agobiada. Acércate confiadamente. Acércate al Señor. Acércate a Él. Jesús dice en Juan 6:37 que el que viene a mí yo no lo he hecho fuera. Jesús te ayudará. Jesús te librará y te dará la victoria. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por los que oyeron este mensaje. Tú lo has ministrado. No cedas, mujer. Vence. No cedas. Sé fuerte, sé valiente. Como Esther, como Débora, como Raquel, como Sara, como Elizabeth. Sé fuerte y valiente. Como Ruth, fuerte y valiente. Y Dios te dará la victoria, Dios te dará la victoria, Dios te dará la victoria. Padre, gracias, Señor. Gracias por el remanente que oyó estas palabras, este mensaje, Señor, este audio. Glorifícate y reprendemos tu ataque de tiniebla, tu ataque de muerte. Y declaro que el pueblo, el auditorio que ha escuchado este mensaje está cubierto bajo tu sangre, bajo tu presencia, y tú lo vas a librar de toda tentación, porque sabe el Señor librar a los piadosos de la tentación. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
y gracias, Espíritu Santo. Ilumínalas, ilumínalos, fortalece los Espíritus Santos. Amén y amén. Dios le bendiga y le guarde. Le habló su hermano en Cristo, Francisco Verona, desde la hermosa provincia de Malamboyor, departamento del Atlántico, costa norte de Colombia, Suramérica. Bendiciones. Cristo viene y nada le tiene. Aleluya.